Dios te bendiga. Te saluda el pastor Tomás del Orbe. Suscríbete a nuestro canal, comparte los videos y así nos ayudará a llevar la palabra del Señor a más personas. Muchas bendiciones. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Estamos en Mateo capítulo 13. Y esa parábola del sembrador, ya dimos ese estudio bíblico. Entonces, después de esa del sembrador, en el versículo 24 del mismo capítulo 13, entonces entramos a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Cuando hablamos de cizaña, literalmente, nos estamos refiriendo esos son unas espigas muy parecidas al trigo. Tiene que ser alguien que conozca muy bien la mata de trigo para que no la confunda. Se parecen mucho, con la diferencia de que ella no da fruto. Ella parece una mata de trigo, pero el trigo termina dando fruto, ella solamente se queda como una mata, que lo que viene a hacer es ocupar un terreno en la viña y estorbar al trigo. Hablo literalmente de lo que es una cizaña. Es una mata parecida a la de trigo, pero no produce fruto. Entonces, Cristo aquí va a usar la parábola del trigo y la cizaña para ilustrar una verdad para los discípulos. Para los discípulos, una verdad que ellos tienen que aprender. Cristo, recuerden que su trabajo, diríamos, no el más grande fue ir a la cruz, pero el otro trabajo en el que él se concentró más fue en preparar a 12 hombres. Y a esos 12 hombres, para esos 12 hombres él no tenía secreto. No tenía secreto. Cristo le enseñó a ellos todo. Todo. Se ocupó de que cuando daba una parábola a la multitud no se la explicaba, pero a ellos aparte sí. Entonces, en este orden, él tomando cosas de la vida diaria, cotidiana, la trajo a los discípulos para enseñarles verdades espirituales. Yo quiero, Joel, que lea el versículo 24 para que comencemos sobre lo que fue esta parábola. Gloria a Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Déjalo ahí, en el 24. Lo primero que vemos aquí es que el reino de los cielos, Cristo lo compara con siembra. El reino de los cielos, Cristo lo compara con siembra. Si analizamos la parábola del sembrador, ahí también se está hablando de siembra. Una semilla que fue sembrada en varios terrenos, que solamente uno de esos terrenos pudo la semilla germinar. Lo que indica que cuando la palabra habla de que debemos establecer el reino, tiene que ver con que sembremos la palabra. Para la iglesia no puede haber algo más importante que predicar la palabra. Eso es el reino, la palabra. Aquí está hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es muy importante aquí, atiende esto, Joel, muy importante, porque está diciendo
mientras dormían. Oye, no está diciendo el dueño, ¿no? No era el dueño que estaba durmiendo. No, porque el dueño lo que tenía era viñadores, empleados. El dueño regularmente no estaba para trabajar eso, estaban los empleados. Y me llama mucho la atención que está diciendo aquí, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Esto le deja una gran enseñanza a la iglesia. Todo lo que yo enseño, siempre trato de traerlo a la práctica, porque si no lo traigo a la práctica, estoy perdiendo el tiempo, porque me toca ministrarle a esta generación. Y si esta generación no me entiende, yo perdí el tiempo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la cizaña es difícil que pueda ejecutar en medio del trigo si se mantiene despierto el que está cuidando. ¿Qué queremos decir con eso? Hablándole a las iglesias, que es muy posible que si el liderazgo, que es el encargado de que se mantenga la cosecha sana, se mantiene despierto, no le va a dar oportunidad al enemigo a que meta la cizaña. ¿Qué era lo que hacían estos enemigos? Eran maldad que hacían. Usted tenía una finca, tenía una cosecha, y su enemigo, por hacerle una maldad, de noche le mandaba sus secuaces y le sembraba cizaña a la cosecha. ¿Para qué? Para perjudicar al dueño de esa finca. Era una maldad lo que le estaba haciendo. Y eso era muy común en ese tiempo. La envidia, la mala fe ha existido siempre. Entonces esos enemigos que sembraban la cizaña lo hacían cuando se descuidaban los que estaban cuidando la viña. Por eso quise detenerme un momentito cuando dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró lo que fue la cizaña entre el trigo. Dice, y se fue. Dice el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oye bien, el enemigo siembra la cizaña, se fue. No hay forma de al otro día usted descubrir que hay cizaña. ¿Por qué? Porque la metió debajo de la tierra. O sea, usted no va a coger ahora de que a escarbar la tierra a ver dónde metieron cizaña. No, no. El enemigo la metió y se fue. Podríamos decir que en una iglesia el enemigo puede enviar. De hecho, yo creo que todas las iglesias han sido afectadas por enviaciones. Personas que el enemigo la manda para crear problemas. Y muchas veces esa persona no sabe que está siendo usada por Satanás. O sea, no es de que la persona va a ir, yo soy del diablo y voy a ir a hacerle daño a esa iglesia. Él no lo sabe. El enemigo le está usando y la persona no se está dando cuenta. Pero es el enemigo que la está llevando. Y hasta llegan y se convierten aparentemente. Se convierten pero no dan fruto. Se van a la iglesia, aceptan al Señor, usted los doctrina, están en los cultos, participan en todo, pero son cizañas. Entonces, lo que van a hacer es, al ser cizaña, crear problemas en la iglesia. Su trabajo va a ser que el trigo no se desarrolle, se dañe, porque le va a quitar al trigo lo que le envía la tierra. Ella va a estar ocupando ese terreno y le va a estar estorbando, porque como van creciendo juntas, usted se imagina una mata de trigo y al lado una de cizaña, ella lo que está es ahí rozando para que el trigo no logre dar el fruto. Entonces, como fue sembrado en la tierra, el dueño o el empleado, el que está encargado, no se dio cuenta de que la sembraron. Ahora, cuando Cristo sigue explicando,
dice que el enemigo la sembró y se fue. En este caso el diablo vino y tiró a la persona ahí y lo dejó ahí para que haga su trabajo. Lo hizo así. Se fue, o sea, él se fue y dejó la cizaña para que ésta crezca. Entonces, vamos a ver el 26, Joel, ¿qué dice? Para ver si entendemos mejor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ese es el 26. Es el 26. Ah, el 26. Sí. Ok. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bien, oye lo que está diciendo. El enemigo siembra la cizaña. Va a la tierra. ¿Qué ocurre? Todo se ve bien. Todo se ve bien. Cuando salió la hierba, no fue que se dio cuenta tampoco. El viñador no se dio cuenta que era cizaña. La hierba salió porque les dije al principio que se parecen demasiado, muy parecidas. Aquí se encarga de explicar en la parábola que cuando salió la hierba ¿qué dice? Y dio fruto. Mientras era hierba, la confusión podía llevar al viñador a dañar al trigo. El viñador se dio cuenta que salió una hierba mala, porque todo el que de campo como yo conoce, yo no fui tan trabajador de agricultura, pero yo sí sabía lo que era una hierba mala. Incluso en el campo hay unas matas de guineo igualitas, se llama guineo silvestre. Si ustedes ven esa mata de guineo, se da mucho en los ríos. Mucha gente que me está mirando saben de lo que yo hablo. Son unos guineos silvestres que se dan a la orilla de los ríos. No sé si Julio llegó a ver eso. Muchas matas de guineo a la orilla de los ríos, pero son guineos silvestres, nunca llega a racimo. Eso se pasa todo el tiempo nada más hoja de guineo. Tiene que ser un experto usted para no confundirse. Usted cree que es una mata de guineo y no es guineo. Es parecido al guineo, todo normal, pero no echa fruto. Entonces, mientras la cizaña es hierba solamente, se parece mucho al trigo, pero no es trigo, se parece. Entonces dice aquí en el 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué ocurre? El trigo, sale la espiga con el fruto. No está de comer todavía. Porque ustedes saben que lo que primero sale es como una florcita menuda, ¿verdad? Una cosita muy, muy suave. Eso todavía no es trigo. Eso apenas está comenzando a producirse trigo. Pero ¿qué ocurre? La cizaña no produce eso. ¿Qué pasa? Ya el dueño del campo se dio cuenta que hay cizaña. No se dio cuenta por estar durmiendo, no se dio cuenta cuando el enemigo la trajo y la sembró. Por eso les dije al principio que la iglesia tiene que estar despierta. Y esto no solamente es el pastor, esto es todo el que está en un lugar que Dios le puso. Tiene que estar alerta. Y cuando descubre que el enemigo está por meter cizaña, hay que cortar rápido. Todo el que tiene el Espíritu de Dios se da cuenta cuando en la iglesia alguien es cizaña. Si usted tiene el Espíritu de Dios, se va a dar cuenta que hay gente en la iglesia que no es trigo. ¿Cómo se da cuenta? Por los frutos, por lo que provoca, por lo que persigue, por lo que habla. Regularmente la cizaña siempre busca problemas. La cizaña siempre trata de poner a dos a pelear. La cizaña siempre va a tratar de ocasionar que la iglesia no avance. Todo es negativo, todo es crítica, todo es levantar polémica. Ahora, donde está el detalle importante aquí, oigan, donde está el detalle importante es que
cuando dice aquí, bueno, vamos a leer el 27, Joel, ahora sí, Gloria el a Dios. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Párate ahí, mantente ahí. Vamos a llamarle a esto los líderes, el pastor y los líderes, para que me entiendan. El pastor y los líderes ya se dan cuenta ahora que en la iglesia hay cizaña, que hay una hierba mala. Lo que todo el mundo quiere hacer es lo que dice ahí. Vamos a ver el 27. La mayoría se va por ese lado. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Oigan cómo le están diciendo los dueños, los encargados del campo, le están diciendo al Señor, pero ven acá, nosotros sembramos trigo. Dime qué pasó que ahora hay cizaña. Ah, tú no sabes lo que pasó. Hoy, ¿quién te mandó a dormirte? Claro que él sembró buena semilla, pero lo que dicen esta parábola al principio es que el enemigo vino de noche cuando ellos estaban durmiendo y le metió cizaña. Entonces, ¿a dónde tengo yo que llegar con esto? Que la cizaña llega a la iglesia cuando el liderazgo o los hermanos en general se duermen. A veces llegan, Pablo habla de eso a Timoteo y en otras cartas, diciendo que no es maravilla porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y habla de lobos. Cuando él se despedía de los hermanos de Mileto, él le decía, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Pablo sabía que eso iba a pasar. Entonces, ellos como que le están reclamando al Señor aquí. ¿Pero y qué fue lo que pasó? Porque nosotros estamos seguros que sembramos trigo. Ahora yo le pregunto, ¿tenían ellos la razón, sí o no? Sí, tenían razón, porque ellos saben lo que sembraron. Y ellos saben que sembraron trigo. Ahora lo que ellos no saben es que mientras dormían, el enemigo le metió cizaña. La mayoría de las cosas que entran a las iglesias y las destruyen después, es cosa que el enemigo mete mientras estamos durmiendo. Y dormir no es que usted va a amanecer siempre en silicio y en vigilia. No, no es eso. Se refiere a dormir espiritualmente. Que nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados para conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo. Porque muchas veces el enemigo hace sus enviaciones y los recibimos como ángeles si no tenemos visión. Y al final esa cizaña termina, a veces no destruyendo la iglesia, pero sí llevándose una cantidad de trigo y dañándolo. Entonces, aquí está diciendo, Señor, pero ¿y de dónde salió esta cizaña? ¿De dónde salió? El 28, Joel. Gloria a Dios. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Oye, el Señor le dice lo que dijo al principio, un enemigo lo hizo. Y ahora entonces, sigue leyendo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arrancamos? Está diciendo, oigan lo que están diciendo ahora los viñadores. Ok, un enemigo la sembró, nació, creció y ahora está junto al trigo. ¿Qué pasa? El trigo todavía no está de coger, o sea, no está de cosechar, porque es un proceso. La cizaña está ahí del mismo tamaño del trigo. Yo espero que me estén entendiendo. La mata de cizaña y la mata de trigo están creciendo juntas. Tienen la misma edad. Tienen la misma fortaleza. Las dos fueron sembradas el mismo día. Una la sembraron de día, la otra en la noche, cuando se durmieron los viñadores, la sembraron. Están creciendo juntas. ¿Qué pasa? Al comenzar a crecer juntas, es que el dueño, el encargado de la viña, está dándose cuenta que no solamente hay trigo, sino que hay cizaña. Le están diciendo al Señor, ¿y de dónde apareció? Bueno, un enemigo la sembró. La reacción de ellos es la humana, lo que regularmente nosotros de una vez queremos hacer.
la reacción está bien clara. Ellos le dicen, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? O sea, vamos a agarrar toda esa cizaña y vamos a arrancarla. No, ahora no la pueden arrancar porque ya creció. Está diciendo. El 29, Joel. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Exactamente. Ahora Cristo le está diciendo a los discípulos, ustedes cometieron el error de estar durmiendo y por eso le metieron cizaña. Ya el daño está hecho. Ya la cizaña está ahí. El trigo todavía no ha terminado de desarrollarse. Todavía el trigo no está para comer. Posiblemente apenas la espiga está saliendo. Eso va a tomar un tiempo para dar el trigo que se come. Entonces, no es el momento de arrancarla. Ustedes debieron estar preparados cuando fue el enemigo a sembrarla. Pero ya que ustedes no estuvieron preparados y el enemigo la sembró, ahora vámonos con otra estrategia, dice Cristo. Y le estoy yo parafraseando. Vámonos con otra estrategia. Porque si nosotros arrancamos esa cizaña, entonces estaremos cayendo en el juego del enemigo, que era lo que él quería. Porque el enemigo, cuando la sembró, ¿qué creen ustedes que él buscaba? Él no quería de que cogerle ese campo a esa gente. No, él quería meterle la cizaña para que al final ellos cayeran en la trampa de querer quitar la cizaña, y al quitarla, aquí está diciendo bien claro, no sea que al arrancar la cizaña ustedes arranquen también con ella el trigo. El 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los labradores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahí está la parábola que muchos no la entendían. Muchos no la entendían. Entonces, en el versículo 36, Joel, en el 36, es donde Cristo pasa a explicar lo que es. Y aquí es que nosotros, aunque yo avancé mucho, vamos a entender mejor lo que es, lo que Él le quiso enseñar, porque en el primer momento le habló al público. Pero aquí en el 36, ya con los discípulos aparte, le explica la parábola a ellos. El 36, ¿qué dice? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Si ellos quieren que le dé una explicación. El 37 dice, respondiendo él le dijo, oigan, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le dice el Señor. El 38, el campo es el mundo. Fíjense, por eso le dije al principio que la siembra es lo que tiene que ver con el reino. Por eso una iglesia que no siembra la palabra, que no siembra la semilla, no está trabajando para el reino de Dios. La siembra es la semilla. Entonces le está diciendo el Señor aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué está diciendo Cristo? Miren, la cizaña va a estar con el trigo. Eso es indispensable. Eso es obligatorio. No hay forma de que no esté.
Ustedes no la pueden arrancar. Por eso nosotros, cada vez que encontramos gente que quiere venir a donde los pastores a quejarse de que en la iglesia hay personas que no son verdaderos cristianos, yo siempre trato de decirle a eso, incluso son cristianos muchas veces, o personas que están en la iglesia, que se quejan de que, óyeme, yo no voy a esa iglesia porque esa gente dice que son cristianos, pero ahí está fulano que hace esto, el otro. Es muy posible que en esa cantidad de gente que se congrega esté el trigo, que estoy seguro que sí, pero también hay cizaña. Ahora, ¿quién puede identificarla y también públicamente señalarla? No, de acuerdo a lo que dice aquí, la estrategia del Señor es: déjenla tranquila, porque el daño está hecho. Van a crecer, se van a aparecer. Hay cantidad de gente que parecen cristianos, es que parecen, no lo son. Y si nosotros analizamos, hay cantidad de personas hoy que no están en el evangelio porque alguien que parecía cristiano lo hizo tropezar. Y es posible que alguien tropiece porque quizá un verdadero creyente, por falta de entendimiento, cometa un error. Eso puede pasar y no podemos decir por eso que es cizaña. Pero hay personas que al ser cizaña van a estar constantemente haciendo tropezar a personas que están en la iglesia. Y miren, para que ustedes conozcan cómo la cizaña es usada por el diablo, hay gente en la iglesia que su blanco de ataque son los nuevos creyentes, porque son la matita que están todavía frágiles. Cuando ya la mata está muy fuerte, puede tener la cizaña al lado. Una mata fuerte que ya creció puede tener la cizaña al lado y difícilmente la dañe. Pero si todavía la matita está frágil, es posible que la cizaña la tumbe, porque está frágil. Por eso, cuando la cizaña se mete en la iglesia, va a afectar mucho al nuevo creyente. Por eso ustedes ven que yo soy tan delicado con los nuevos creyentes. Muy delicado. Cuando estoy hablando del tema, siempre le digo a la iglesia que frente al nuevo creyente, un verdadero creyente, un trigo de verdad, frente al nuevo creyente va a saber cómo habla. No va a hablar lo negativo, va a tratar siempre de darle una palabra positiva. Pero la cizaña no tiene misericordia y no le importa. No le importa. Pero hay cristianos que hablan en su casa de la iglesia y los hijos son inconversos. Y hay personas que llevan un tema de la iglesia, de un hermano cualquiera, y lo hablan frente a inconversos. Eso no puede ser trigo. Una persona que hable frente a un inconverso de las cosas negativas que pueda haber en la iglesia y lo diga donde lo están oyendo los inconversos, para mí esa es una cizaña declarada, porque le está haciendo un daño grande a la obra de Dios. Y ahí se da uno cuenta que está puesta no para dar fruto, está puesta para impedir que el trigo se desarrolle y que produzca. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque el Señor fue que lo dijo, de acuerdo a lo que dice el Señor aquí, dice que quien sembró la cizaña fue el diablo. La siega, recuerden que la siega es el día de la cosecha, el día de la cosecha. Entonces dice, la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. El 40, Joel. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin
de este siglo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo no le voy a complacer, yo no le voy a cortar la cizaña, porque ese es el objetivo de Satanás, confundir. A Satanás le encanta confundir. Y él quiere que los viñadores se confundan y por arrancar cizañas se lleven el trigo. Así es que la estrategia es: vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a confiar, atiendan esto, vamos a confiar que el trigo está tan bien fundamentado que la cizaña no le va a hacer daño. Es lo que el Señor está diciendo. Vamos a confiar en que el trigo estará bien fundamentado, de tal manera que podrá estar cerca de la cizaña sin que ella le afecte. ¿Cómo yo voy a explicar esto? Que un trigo de verdad, con cizaña alrededor, la cizaña no lo va a llevar a ser infructuoso. El trigo como quiera va a dar su fruto. Por eso yo nunca creo que por el ambiente donde usted se encuentra, eso le va a impedir dar fruto. El verdadero creyente trigo puede estar en medio de manzana podrida y él no se va a contaminar. Ahora, como dije hace un momento, hay matitas de trigo que todavía no están tan fuertes y la cizaña le puede hacer daño. El 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán del reino a todos los que sirven. Oiga lo que dice aquí. Léelo tuyo, el 41. Oye, qué tremendo está ahí el Señor hablando. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Tú te das cuenta cómo ahora lo explica mejor? Oye, le está diciendo: cuando llegue el fin, mis hijos, quédense tranquilos ahí. Yo sé que a ustedes les molesta ver toda esta gente haciendo daño dentro de la iglesia, que llegan personas que llegan a hacer daño, etcétera. Pero vamos a dejarlo así. Cuando llegue el fin, enviaré a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Apunten esa palabra: tropiezo. Ya ustedes recuerdan lo que dijo Cristo. Ay de aquel, oye lo que dijo Cristo: ay del mundo por los tropiezos, porque imposible es que no vengan tropiezos. Pero oye lo que dijo él: pero ay de aquel por quien viene. Óyeme, yo no sé cómo que hay gente que tiene tan poco temor de Dios. Es mejor. Que le importa actuar de una manera que tropiece en la gente. ¿Tú sabes lo duro que es que alguien se aparte del evangelio por una cosa que tú dijiste? Que yo conozco cantidad que se han ido. Gente que no tienen temor de Dios ni freno en la lengua. No le importa. Tienen un problemita en la iglesia, entiende que le hicieron algo y se sientan en cualquier lugar a hablar de eso. Y acabar con el pastor y acabar con los hermanos y a decir de hermanas que del barrio: mira, esa vecina mía es cristiana, siendo cristiana, y habla. Oye lo que dice Cristo: todos los que sirven de tropiezo. Yo siempre digo, cada vez que usted vaya a hablar algo, decía David: he refrenado mi lengua aún de lo bueno, en tanto que el impío está delante de mí. ¿Ustedes están oyendo eso? Lo que decía David. Me he frenado cuando tengo al impío frente a mí. Aún con cosas buenas me he aguantado, porque yo sé que cualquier cosa que yo diga puede usarla él para hacerle daño a la obra. Entonces, cuando se lo digo a ustedes, se lo digo como señal. Desde que usted vea a un hermano hablando de todo el mundo, que no tiene una conversación que no sea hablando de los otros, y especialmente que lo de la iglesia lo dicen donde quiera, se quejan con la familia que no es cristiana de gente de la iglesia, yo dudo mucho que sea trigo. Porque el que es trigo dice: bueno, es verdad que yo fui afectado, pero se lo voy a dejar a Dios
Y yo no voy a hablar porque no voy a permitir que por lo que yo diga se blasfeme la iglesia o se blasfeme el nombre de Dios. Por eso que lo está diciendo aquí, todo lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oye, ¿cómo fue que Cristo dijo? El que haga tropezar a uno de estos pequeños, el que haga tropezar a un trigo, mejor es que coja un blo de 8. Porque si le digo piedra de molino, hay gente que no va a entender. Entonces yo tengo que traerlo a República Dominicana. Un blo de 8. Oye, si usted por estar hablando disparate, Gloria a Dios. si usted por no ponerle freno a su lengua y a su amargura, y por no ponerle freno a esas raíces de amargura que le acaban, comienza a hablar, y alguien que está buscando de Dios lo escucha y se enfría y se aparta por usted, Cristo le está diciendo, no toma del orbe, no, lo está diciendo Cristo, mejor que coja un blo de 8, se lo ponga en el cuello y se tire al mar. Porque todo el que haga tropezar a un hijo de Dios va a vérsela con el Señor. Todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, dice, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, esta parábola de el trigo y la cizaña viene a responderle a muchas personas que a veces quieren ser mejor que Dios, o no mejor que Dios, quieren ser, como dicen, más papitas que el Papa. Entonces ellos quieren a veces en la naturaleza humana actuar. Regularmente el pastor, si fue llamado por Dios y tiene visión, el pastor sabe realmente quién está buscando de Dios y quién no. Eso es muy difícil que uno no se dé cuenta. El creyente genuino que está buscando a Dios se nota. ¿Por qué? Porque la palabra habla de fruto y los frutos son inconfundibles. Y aun cuando el pastor sabe que hay personas, no hablo de nuestra iglesia, hablo en términos generales. Recuerden que las enseñanzas mías le están llegando a miles de personas en todas partes. O sea que cuando hablo, no hablo en términos de nosotros, hablo en términos generales. Y los pastores, los que me están mirando, saben que siempre el pastor conoce a quién está pastoreando, a menos que sea una iglesia demasiado grande, mega iglesia, que a veces el pastor ni lo conoce. Pero aun cuando nosotros sabemos que hay gente congregándose que no son trigo, porque de alguna manera Dios se lo revela al pastor, aún así el pastor tiene que seguir tratándolo como que son trigo, sabiendo uno que hay doble vida, que no están llevando la vida cristiana, tienen doble vida. Ahora uno siempre confía en que Dios va a hacer la obra, y como no sabemos cuál de esa hierba que parece cizaña o parece trigo puede confundirse, uno siempre tiene la esperanza de que Dios terminará haciendo la obra. Pero no quiere decir que desde que yo me dé cuenta que un hermano posiblemente esté haciendo tropezar a los demás, yo lo voy a agarrar por una mano y váyase de aquí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esa persona posiblemente tenga confundida a algunos, y eso es trigo. Ahí fue que Cristo quiso llegar. Tengan cuidado, no sea que arrancando la cizaña se lleven el trigo. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Tengan cuidado, porque esa cizaña que está ahí, como es tan parecida al trigo, es posible que algunos trigos que todavía no están muy desarrollados se confundan, y cuando la cizaña la arranquen se vayan también esa matita. Y cuánta gente que yo conozco, mis hermanos, que por un lobo que ha salido de la iglesia
hermanitos que son buenos lo han seguido y hoy están descarriados. Y muchas veces lo siguen porque no conocen la profundidad de donde esa persona está. Pero como es una persona ingenua, esa cizaña le gusta mucho siempre presentarse como víctima. No, me hicieron esto, me hicieron aquello, y de repente quizá un día le dio un bocado de comida a la persona, le ayudó, le dio un buen consejo, etcétera. Entonces esa persona dice, wow, pero mira, fue que esa persona me ayudó, me dio una camisa, me dio, un día yo estaba sin pasaje y me dio el pasaje. Wow, y mira, ahora se fue de la iglesia, ahora se fue de donde está. Entonces viene esa persona que es una cizaña y le agarra y le lava la cabeza y comienza a decirle cosas negativas. ¿Qué pasa con el que era trigo? Porque Cristo nos está diciendo aquí, Dios, no tengan cuidado, no sea que arrancando la cizaña el trigo se vaya. Y ese trigo que era trigo termina desperdiciándose y no dando fruto porque la cizaña se lo llevó, y ese era el trabajo. Por eso que está diciendo Cristo, déjenlo crecer. Miren, yo siempre he dicho, y soy responsable en lo que yo enseño, yo a la cizaña, y hemos tenido muchas, que Dios me ha permitido verlo a través de los años que llevo, y yo lo que siempre digo es, a Dios no hay que ayudarlo. Usted cizaña, siga ahí. Si usted quiere hasta darme besito y regalo, yo lo cojo. Pero usted cizaña. Y yo lo sé que usted cizaña porque Dios tiene que revelarle a su gente. Ahora, siga ahí. No, yo no voy a cometer el error de arrancarlo. No, siga ahí. Ahora, lo que yo le garantizo es que el dueño de esto se encarga de sacarla sin afectar al trigo. Y lo hace él. Pero si usted comienza de bruto, mira tú, vete de aquí, tú te vas de aquí, tú te vas de aquí. Entonces, siempre esas cizañas tienen su ramificación o tienen lo que es como una malicia que envuelven a la gente. Yo he conocido, mis hermanos, yo le hablo a ustedes de cosas que he vivido. Yo he conocido iglesias, y quizá hay muchos pastores que me están mirando ahora y saben que es así. Yo he conocido iglesias que un líder con mucho problema termina prácticamente acabando con una gran cantidad que lo siguen. Y todo el mundo conoce que la situación de esa persona es fea. Pero aun por fea que sea, siempre tiene gente que se encargan de convencerlo. Entonces, el pastor tiene que tener sabiduría y tratar de que Dios se encargue de poner todo en su lugar. Pero si violentamente usted la quiere arrancar, entonces va a afectar lo que es el trigo. Creo que fue lo que el Señor ahí quiso enseñar. Nosotros vamos a tener, obligatoriamente, vamos a tener que, como dijo alguien un día, le dijo una persona a un pastor, yo quiero ir a su iglesia, pero lo que pasa es que en su iglesia hay mucho hipócrita y por eso yo no voy. Y le dijo el pastor, yo te recomiendo que cojas para la iglesia y te juntes con esos hipócritas un buen tiempo y te vaya al cielo, y no que te quede fuera y que con ellos te vaya al infierno. No sé si me entendieron. Él le quiso decir, vete para la iglesia y júntate con ellos ahí, y tú sírvele de verdad a Dios, y no te quedes fuera y luego te vaya al infierno con ellos, porque ahí sí se vaya al infierno con ellos, porque esos hipócritas como quiera se van a perder. No, y donde quiera hay. Y donde quiera hay. Entonces, es mejor que esté con ellos ahí y vaya al cielo y no haga lo que ellos hacen, y no te quede afuera, porque entonces a ellos los va a acompañar en el infierno. Aún ellos estando en la iglesia, van a ser tu compañero mañana en el infierno, porque los hipócritas no entran al reino de Dios. Entonces, hermano, tenga paciencia. Yo sé que hay hermanos que a veces se desesperan. En todas las iglesias pasa, los hermanos se desesperan, pastor, pero que mire, esa persona que usted tiene ahí, pastor, y esa persona que usted tiene ahí, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Además, también hay una cosa que le quiero decir.
Recuerden que el pastor tiene su responsabilidad delante de Dios. Y si usted ve que alguien está en la iglesia, usted sabe que de acuerdo a usted esa persona está mal, recuerde que el pastor le va a dar cuenta a Dios. Es una responsabilidad. Ore por el pastor para que lo ayude. Porque vamos a tener que pastorear trigo, pero también un viaje de cizaña metido ahí. No lo estoy diciendo yo, es el estudio. Es que la palabra dice que un enemigo sembró la cizaña. Entonces, no hay una iglesia que no tenga cizaña. No es posible. Y hoy, miren hermano, lo que está pasando hoy es increíble. El satanismo ahora está trabajando de tal manera que envía personas a infiltrarse en la iglesia. Y ya hemos oído testimonios de gente. Yo recuerdo una pastora amiga nuestra, específicamente la pastora Rosa de Isabelita. Ellos tenían una persona que llegó a ser allá, el que tesorero era allá, una persona allá de confianza, y terminó robando y todo eso. Y cuando el Señor hizo la obra, que lo descubrieron y lo jalaron, él terminó confesando que él era un satanista y que fue enviado a eso allá. Tenía tiempo. Y ya ocupó un puesto ahí. O sea, esa persona era un satanista que llegó a la iglesia a hacer un trabajo. Wow. Entonces, a cualquiera, recuerden a Josué con los gabaonitas, no acusen a ningún líder de falta de visión. A cualquiera se le cuela una cizaña. A cualquiera, porque es que se parecen. Pero cuando los gabaonitas llegaron con pan mojoso y mal vestido y le dijeron a Josué: venimos de lejana tierra, mire el pan mojoso y mire la ropa, haga alianza con nosotros y nosotros vamos a hacer lo que vamos a buscar agua, qué sé yo qué. Eran los enemigos de ahí mismo. Lo que pasa es que vieron que Josué estaba ganando la batalla y que iba a arrasar con todo. Se vistieron así, y cuando hablan con Josué y le dicen que ellos son de lejana tierra, Josué lo miró y le dijeron ellos: júrenos por Jehová que nos va a perdonar la vida. Y Josué no consultó a Dios y oró, ni oró, simplemente él lo aceptó y le juró de que no lo iba a matar. Y después que Josué juró, ellos le dijeron: somos gabaonitas. Ya no puede. No, ya no, pues ya juraron. Ese mandamiento de Éxodo 20 era inviolable. O sea, Ahora es que la gente tome el nombre de Dios en vano, pero en aquel tiempo no. ¿Y quién jugaba con eso? Y el mandamiento dice: no tomarás tu Dios en vano. Y él tomó el nombre de Dios y dijo: por Dios que no te voy a matar. Somos gabaonitas. Y Dios lo quería matar y dijo: Josué, no le pongan la mano. No, ya no podemos. Y tuvieron que tenerlo ahí toda la vida. Y después se le trajo problema cantidad al pueblo de Israel. Cantidad de problemas. Quiere decir que cualquiera se puede equivocar. Samuel dijo: aquí está el ungido, y no era ese. O sea, no se puede acusar a ningún líder, porque en un momento dado se le cuele una cizaña. Se puede colar. Ahora, lo que le garantizo que la cizaña, tarde o temprano, Dios se encarga de ella.